Nunca le he contado esto a nadie fuera de mi familia. Y sin embargo, cuando hablo de ese día, todavía me tiembla la voz. Durante 15 años fui conductor de autobús entre Chilpancingo e Iguala. Era una vida sencilla. Me levantaba temprano, hacía el trayecto, comía mi refrigerio y volvía a casa. Memorizaba cada curva del camino, cada parada. Nunca pensé que algo tan irreal me pudiera pasar. Pero ese día, ese maldito día, aprendí que hay cosas que es mejor no entender. Simplemente acepta que sobreviviste y punto. Era un martes normal, alrededor de las 10 de la mañana. El autobús iba medio vacío, unas 8 personas en total. La mayoría eran gente sencilla que iba a Iguala a hacer algo. Me detuve a recoger a 2 pasajeros en una parada rural, como siempre, y seguí adelante. Unos 10 minutos después, en un tramo un poco aislado del camino, una camioneta negra se detuvo al costado del camino. Me pareció extraño, pero seguí adelante. Al pasarla, arrancaron el motor y me siguieron. En mi Ponystead. Menos de 2 minutos aceleraron y me cortaron el paso. Bajaron 4 hombres armados. Sin decir palabra, 2 vinieron directo hacia mí. El de adelante me apuntó a la cara y dijo: «Quítate del camino, ya». Nunca pensé que escribiría esto, pero hay días en que el peso del silencio me asfixia. Fui chofer de autobús durante 15 años en la ruta entre Chilpancingo e Iguala. Siempre fui un tipo tranquilo. Cumplía con mi trabajo como es debido, llegaba a casa y descansaba. El camino era parte de mi rutina. Conocía cada bache, cada curva e incluso las caras de algunos pasajeros frecuentes. Nunca me metí en problemas. Ni siquiera quise enterarme de las cosas malas que a veces escuchaba por ahí. Pero hubo un día en que mi vida dio un vuelco. Un día que preferiría borrar de mi memoria, pero que todavía me persigue hoy cuando cierro los ojos. Era un martes normal, el cielo estaba despejado, el autobús iba casi vacío, creo que había unas 8 personas a bordo. Tras una breve parada en un apeadero rural donde subieron 2 hombres, seguí mi camino como siempre. Entonces, en un tramo más aislado de la carretera, una camioneta negra se detuvo al arcén. Me pareció extraño, pero seguí adelante. Pero entonces arrancó y vino tras mí acelerando. En segundos me adelantó y me cortó el paso agresivamente. Bajaron 4 hombres armados. 2 se acercaron directamente a mi ventana. Uno de ellos apoyó el cañón de su pistola contra el cristal y dijo sin alzar la voz: «Viren ahora, sigamos el camino que les vamos a indicar». Mi corazón se aceleró. Sabía que no era un robo cualquiera. Intenté mantener la calma, pero me temblaban las manos al volante. Subieron al autobús como si nada. Uno de ellos se quedó conmigo delante, indicándome lo que debía hacer, y los otros 3 se fueron atrás. Nadie gritó, nadie corrió. Solo silencio. Recuerdo mirar por el retrovisor y ver a los pasajeros con los ojos desorbitados, paralizados. Una señora intentaba esconder su móvil, y un hombre atrás parecía a punto de desmayarse. El ambiente era denso, como si el aire se hubiera vuelto más denso. No dijeron quiénes eran, no me enseñaron sus placas, nada. Solo me dijeron que tomara un camino de tierra que salía de la ruta principal. Conduje unos 15 minutos por ese camino accidentado hasta que llegamos a un punto en medio del bosque. Había una camioneta estacionada y unos barriles oxidados tirados cerca de una cerca de alambre. Uno de los hombres salió, abrió la parte trasera del autobús y ordenó a todos que guardaran silencio. Fue entonces cuando les dijo a 3 pasajeros que salieran: un hombre de traje, una mujer joven y una señora con un vestido azul. No protestaron. No preguntaron nada, simplemente obedecieron. La mujer incluso me miró antes de bajar como pidiendo ayuda con la mirada, pero no pude hacer nada. Los demás se quedaron allí, con la mirada perdida. Después de eso, los hombres metieron una caja grande y sellada en el maletero. Dijeron que tenía que ir a Iguala, sin demoras, sin preguntas. Quise preguntar qué había en la caja, pero guardé silencio. Era del tamaño de un televisor grande, pero pesaba como si estuviera llena de concreto. La manejaron con cuidado, como si cualquier movimiento en falso pudiera causar un problema. Después de dejar la caja, uno de ellos me miró y dijo: «Van a regresar a la carretera principal y seguir hasta la terminal de Iguala, sin detenerse, sin decirle a nadie». Su tono era tranquilo, pero su mirada se clavó en mí. Solo asentí, di la vuelta al autobús y conduje de regreso por el camino de terracería, con las llantas derrapando en el lodo seco. El silencio dentro del autobús era insoportable. Nadie hablaba. Nadie miraba a nadie. Era como si estuviéramos en una pesadilla sin fin. Al regresar a la carretera, uno de los hombres se bajó y desapareció entre el bosque. Los otros 2 me acompañaron hasta que nos acercamos a la ciudad. Uno me indicó que parara antes de entrar a Iguala y abrió la maleta. Tomaron la caja, la metieron en una camioneta blanca que ya estaba esperando y me dijeron que siguiera adelante. Fue rápido, limpio, como si todo estuviera ensayado.
En cuanto la camioneta desapareció, ellos también se bajaron y desaparecieron. Al mirar a los pasajeros vi que algunos lloraban en silencio. La señora que antes había intentado esconder su celular ahora sostenía un rosario y susurraba algo. Continué hacia la terminal como si nada hubiera pasado. Cuando detuve el autobús y todos bajaron, nadie dijo una palabra. Nadie preguntó por los 3 desaparecidos. Era como si nunca hubieran estado allí. Me quedé sentado al volante unos minutos después de que todos se fueran. Me sentía mareado, como si mi cuerpo hubiera regresado, pero mi cabeza aún estuviera en esa espesura. Pensé en ir directo a la comisaría, pero algo me lo impedía. No era solo miedo, era una especie de pavor que parece pegarse a los huesos. Cogí el móvil y pensé en llamar a mi mujer, pero no pude. Simplemente conduje de vuelta al taller de la empresa. Al llegar bajé del autobús, firmé los papeles del viaje y me fui como si hubiera hecho un viaje normal. Pero por dentro estaba destrozado. No dormí esa noche. Me senté en la cocina, atento a cada ruido, como si fuera el motor de una furgoneta acercándose a la puerta. 2 días después, cuando pensé que tal vez todo había terminado, 2 hombres se me acercaron en la puerta de mi casa. Iban en un coche normal, vestidos con sencillez. Hablaban en voz baja, sin hacer amenazas explícitas, pero el mensaje era claro. Hiciste un buen trabajo, ahora olvídalo, ocúpate de tus asuntos. Y se fueron. Me quedé paralizada. Me flaquearon las piernas y tuve que apoyarme en la pared para no caerme. Entré en casa y me senté en el suelo. A partir de ese momento, nada volvió a ser igual. Dejé mi trabajo esa misma semana. Cambié de número. Vendí el coche y empecé a evitar cualquier ruta que implicara esa carretera. Básicamente me escondí. A día de hoy no sé qué había en esa caja, ni qué pasó con esas 3 personas. Y lo peor, sé que nunca lo sabré. Me han dicho que debería haber ido a la policía, que debería haberlo denunciado, hablado con la prensa, hecho algo. Pero a quienes dicen eso nunca les han puesto una pistola en la cabeza, nunca han visto a alguien desaparecer delante de ellos como si fuera un objeto más que sacar de un autobús. Eso no fue un robo, fue una operación. Algo mucho más grande de lo que podía entender o afrontar. Y en el fondo, sabía que si abría el asiento hacia boca, no quedaría nada de mí, ni de mi familia. No soy un héroe, solo soy un tipo que conducía un autobús y vio su vida trastocada por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Con el tiempo dejé de trabajar, dejé de salir, me aislé. Empecé a vivir en una especie de suspensión, como si todo se hubiera congelado desde aquel día. A veces todavía sueño con la carretera, con aquella caja metida en el maletero, con los ojos de la chica que salió. Recuerdo perfectamente su mirada. Parecía saber que era el final. Me siento cobarde por no haber hecho nada, pero también me siento afortunada de seguir viva. Ya había pensado en escribir esto antes, pero solo ahora me he atrevido. E incluso ahora, escribiendo anónimamente, me sudan las manos. Porque en el fondo, sé que hay gente ahí fuera que controla todo esto. Y que sobrevivir en este país suele ser sinónimo de silencio. Después de ese día, nunca volví a ser la misma. No es solo miedo, es la sensación de que hay un mundo oculto justo al lado de nuestra rutina. Un mundo donde la gente desaparece y nadie pregunta. Donde se transportan cajas sin explicación y donde el silencio vale más que la verdad. He oído historias similares, pero siempre pensé que eran exageraciones, inventadas. Ahora sé que no lo son. Y también sé que hablar demasiado es un riesgo. Por eso, desde entonces, nunca he revelado mi verdadero nombre en ningún sitio. Nunca le he contado esta historia en detalle a nadie. Solo ahora, escribiendo aquí, me he permitido soltar parte de ese peso. Si alguien lee esto, podría pensar que es un invento o que debía haberlo hecho de otra manera. Pero es imposible de entender desde fuera. El miedo que te invade el alma, la sensación de impotencia, el terror de saberte solo una pieza desechable para quienes lo controlan todo a tus espaldas. Todavía paso por Iguala de vez en cuando, haciendo autostop, siempre agachando la cabeza, evitando mirar la carretera. Y cada vez que veo una camioneta negra o una camioneta blanca, se me congela el cuerpo. No sé quiénes eran, no sé qué había en esa caja. Solo sé que ese día el infierno salió a la superficie y luego desapareció como si nada hubiera pasado. Y lo peor es saber que vuelve a suceder, a otros, todos los días, y nadie lo sabrá jamás. No sé muy bien por qué escribo esto ahora, tantos años después. Quizás porque he vuelto a soñar con ese lugar, con ese olor. O quizás porque lo he retenido demasiado tiempo y siento que me carcome por dentro. Me llamo Ramiro, vivo en Iguala desde niño. Y cuando escribo esta historia tenía unos 15 años. Era solo un niño más de un barrio humilde, intentando vivir sin meterse en líos.
Pero un día salimos a dar un paseo en bicicleta por una zona rural cercana, donde ya nadie va. Sabíamos que era peligroso, pero eso lo hacía más emocionante, ¿sabes? 5 niños llenos de curiosidad y sin idea de lo que podría pasar. Ese día era sábado por la mañana. Toncho, Elías, Mario y Damián iban en bici por un sendero de tierra, riendo y diciendo tonterías. Hacía calor, estaba seco y lleno de hierba alta. De repente, oímos unos estallidos a lo lejos, como disparos, 3 o 4 seguidos. Nos detuvimos, nos miramos y Tono fue el primero en decir: «¿Oíste eso, verdad?». Era obvio que deberíamos habernos ido en ese momento, pero no. Decidimos seguir el sonido, como si fuera una película, no sé. El sendero se hacía más estrecho, el aire más denso. Empujamos las bicis entre las ramas secas y ya no hablamos tanto. Cuando llegamos a un claro ya nadie reía. Había un olor extraño en el aire, fuerte, pesado, como el de un animal muerto, pero mucho peor. Un olor que entra por la nariz y se pega en la garganta. El claro estaba un poco alterado, como si alguien hubiera cavado allí recientemente. Y en la esquina, cerca de unas rocas, vimos 3 cuerpos, creo. Todos envueltos en mantas manchadas de sangre, tirados al azar como si fueran basura. Uno de ellos aún tenía una mano asomada, delgada, oscura, con una uña rota. No podía apartar la vista de ella. Elías empezó a temblar. Damián se arrodilló y vomitó. Y nadie dijo nada. Nos quedamos allí, rígidos, sin saber qué hacer. Fue como si el mundo se hubiera detenido por un momento. Pero entonces oímos pasos. Venían de atrás, pesados, decididos. Nos giramos y vimos a un hombre armado con un rifle, con la camisa sudada y la cara cubierta con un pañuelo. Se detuvo a unos 10 metros de nosotros y no dijo nada. Solo nos miró fijamente durante unos segundos. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Fue como si mi corazón se hubiera parado, como si mi cuerpo no supiera si correr o quedarse paralizado. Fue Mario quien se movió primero. Dejó caer la bicicleta al suelo y echó a correr. Luego todos corrieron con él. Solo recuerdo el sonido de las ramas al romperse, mis zapatillas resbalando en el suelo y el dolor en el pecho de respirar tan mal. Solo nos detuvimos al llegar a un tramo de casas, fuera de esa zona. No les dijimos nada a nuestros padres, ni a la gente del barrio. Nos juramos que allí moriría. Y así fue, al menos por fuera. Por dentro seguía vivo. Cada uno reaccionaba de forma diferente. Elías, que era el más callado, dejó la escuela unos 2 meses después. Dijo que no podía salir de casa sin sentirse mal. Damián empezó a dormir mal. Le daban ataques de llanto de repente. Temblaba si oía algún ruido fuerte. Tono se volvió agresivo, desconfiado de todo y de todos. Y Mario se mudó al barrio con su madre poco tiempo después, sin despedirse. Y yo seguí fingiendo que todo estaba bien. Pero cada día, al apoyar la cabeza en la almohada, ese olor volvía. La imagen de la mano asomando por debajo de la manta. Ese hombre allí de pie, mirando fijamente, sin decir nada. A veces pensaba en ir a la policía. Pero ¿cómo? 5 niños en una zona prohibida, sin pruebas, sin nombres, sin valor. ¿Y si ese hombre sabía quiénes éramos? ¿Y si ya había memorizado nuestras caras? Solo éramos niños. Sabíamos que en Iguala hay cosas que es mejor fingir que no se han visto. Que denunciar algo podía significar desaparecer. Sentía rabia conmigo mismo por no haber hecho nada. Por no haber tomado una foto, anotado una placa. Nada, pero en el fondo sabía que el solo hecho de estar vivos ya era una suerte. La culpa se convirtió en mi compañera. Seguía estudiando, viviendo, fingiendo, pero esa escena me seguía como una sombra. Años después tenía unos 21 años y trabajaba como dependiente en una tienda de abarrotes cuando vi un reportaje en la televisión sobre descubrimientos en zonas rurales aquí en Iguala. Periodistas independientes habían encontrado restos humanos en una antigua fosa clandestina. La descripción del lugar me dejó paralizado. Era el mismo sitio, las mismas rocas, los mismos arbustos alrededor, y mostraban imágenes aéreas. Reconocí el rastro. Estaba allí. En ese momento se me revolvió el estómago. El reporte decía que habían encontrado más de 10 cuerpos en esa zona, muchos envueltos en cobijas, en avanzado estado de descomposición, sin arrestos, sin nombres, sin investigación oficial. Solo eso, otro descubrimiento ignorado, devorado por el tiempo. Esa noche no pude dormir. Lo reviví todo. Y peor aún, me preguntaba si esos 3 cuerpos que vimos tenían familiares, buscándolos. Si tenían una madre, un hermano, alguien que rezara por respuestas. Me invadió una angustia enorme, una culpa asfixiante, porque aunque sabía que no éramos los únicos culpables, sentía que los había abandonado.
como si hubiera huido y lo hubiera dejado todo atrás. Intenté hablar con Tono meses después, pero no quería recordarlo. Dijo que los enterró en el bosque y que nunca pensó en desenterrarlos. Ni siquiera pude encontrar a los demás. Creo que cada uno lo afrontó como pudo, pero nunca lo superé. Llevo ese día conmigo hasta el día de hoy. He pensado en escribir esto varias veces, pero siempre me he contenido. Primero por miedo, luego por vergüenza. Pero hoy veo que, aunque nadie haga nada, aunque nunca haya justicia, necesitamos contar lo que vivimos. No por valentía, sino porque guardárnoslo nos destruye poco a poco. Ese hoyo no era solo un agujero en la tierra, era un agujero en la vida de muchas personas. Y lo peor es que no estaba solo ahí. Aquí en Iguala, todos conocemos a alguien que desapareció, alguien que se fue a trabajar o estudiar y nunca regresó. Y nadie pregunta, porque todos saben que preguntar demasiado es peligroso. El silencio es un escudo, pero también es una prisión. Hasta el día de hoy, cada vez que paso cerca de una zona rural, todo mi cuerpo reacciona. Siento náuseas, se me oprime el pecho. Si oigo un golpe fuerte, cualquier sonido seco, el corazón se me acelera. Intento seguir adelante, pero es como si una parte de mí todavía estuviera en ese claro, mirando las mantas sucias, viendo a ese hombre armado de pie al borde del bosque. A veces me pregunto qué habría pasado si nos hubiéramos quedado allí 5 minutos más, si hubiera decidido disparar o llevarnos. Y entonces recuerdo que salimos con vida, y que por aquí eso es más de lo que la mayoría de la gente puede hacer. Después de ver ese informe, le escribí un correo electrónico anónimo al periodista. No sé si lo leyó, nunca recibí respuesta, pero al menos lo escribí. Al menos lo dejé constancia, aunque fuera alguien que no conocía. No espero justicia. He aprendido que aquí la justicia es selectiva, ciega y a menudo ausente. Pero espero que algún día alguien pueda atar cabos, unir las historias y demostrar que detrás de cada agujero hay vidas, familias, pesadillas. Solo era un niño curioso, pero ese día acabó con cualquier inocencia que me quedara y me enseñó de la forma más brutal posible que hay cosas que no se pueden desenterrar sin dejar atrás fragmentos de nosotros mismos. Así que si has leído hasta aquí, solo quiero decirte una cosa: ten cuidado con lo que quieres ver. A veces, lo que parece una aventura puede convertirse en un trauma que te acompañará toda la vida. No fuimos héroes, no salvamos a nadie, simplemente huimos, y eso me atormenta hasta el día de hoy. No saber quiénes eran, no poder ayudar, no poder olvidar. Y lo peor de todo es saber que en algún lugar esto todavía ocurre, que otros niños en otros caminos pueden encontrarse con las mismas escenas y hacer lo mismo que nosotros: correr, callar e intentar sobrevivir. No sé si algún día tendré el valor de volver a Iguala. No porque no me guste la ciudad, al contrario, he pasado toda mi vida allí, sino porque me arrebataron todo y lo hicieron sin siquiera tocarme. Me llamo Martín y vendía antojitos en la Feria de la Bandera. Era mi sustento, el de mi esposa y mis 2 hijos. Crecí en ese ambiente y aprendí de mi padre a freír empanadas y a hacer salsas que atraían a gente de lejos. Cada año en febrero ponía mi puesto en el mismo lugar, que ya conocía, la Inoch. Gente sabía dónde encontrarme. Era agotador, pero era digno. Y durante mucho tiempo pensé que eso era suficiente para estar en paz. Pero ese año todo cambió. Ni siquiera era carnaval cuando empecé a recibir mensajes extraños por WhatsApp. Un número desconocido, sin foto, sin nombre. El primero solo decía: ya sabes lo que tienes que hacer. $2,000 para el viernes. Pensé que era una estafa, así que lo ignoré. Al día siguiente llegó otro. Armando también pensó que era una broma, ven a ver. Fui, y lo que vi me heló la sangre. El carrito de Armando, amigo mío de años, estaba quemado. Solo quedaba la estructura de hierro retorcida. Nadie dijo mucho, pero se podía ver el miedo en los ojos de los demás vendedores. Todos estaban callados, trabajando como si nada hubiera pasado, pero todos sabían lo que estaba pasando. Esa noche no pude dormir. No dejaba de mirar mi teléfono, esperando más mensajes. Y llegaron. Dijeron que si no pagaba para el viernes, me borrarían del mercado. No. Usaron palabras explícitas, pero la amenaza estaba ahí, clara como el agua. Hablé con mi esposa y entró en pánico. Pensamos en hablar con la policía, pero en cuanto recordó lo que le pasó a Armando, su miedo se intensificó. La verdad es que en Iguala todos saben que hay cosas que la policía no toca, y si lo hace a veces es peor. El jueves tomé una decisión. No iba a pagar, pero tampoco iba a aparecer más. Cerré mi carrito al final del día y desaparecí sin avisar a nadie. Empacamos algo de ropa, lo poco que habíamos ahorrado, y tomamos un autobús a Cuernavaca temprano el viernes por la mañana.
Todo pasó rápido, sin despedirnos, sin tiempo para pensar. Mis hijos pensaron que era un viaje, pero mi esposa y yo sabíamos que nos estábamos escapando. Durante los primeros días, me mantuve pendiente de los grupos en la ciudad para ver noticias sobre la feria, con la esperanza de encontrar algo sobre mi carrito. Y entonces llegó el golpe final. Un amigo me envió una foto. Era mi parada. El mismo lugar, la misma carpa. Incluso el letrero con el nombre de mi negocio estaba allí. Solo que no era yo, ni mi comida. Era otra persona, otro rostro, vendiendo como si nada hubiera pasado. Como si me hubieran arrebatado mi identidad y la hubieran reemplazado por otra. Ver esa imagen me destrozó por dentro. No solo por el robo de espacio, sino porque quedó claro que no se trataba solo de dinero. Se trataba de control. No solo querían que pagáramos, querían ocupar nuestro lugar. Y eso hicieron. Empezaron a apoderarse de locales, usando los mismos nombres, los mismos menús, para conservar su clientela. Y nadie dijo nada, porque todos sabían con quién estaban tratando. Incluso intenté enviar un mensaje al número que me amenazaba, preguntando por qué usaban mi nombre. La respuesta fue concisa: te rendiste, ahora es nuestro. Después de eso los bloqueé. No quise volver a tener nada que ver con nadie de allí. Adaptarme a Cuernavaca no fue fácil. Tuve que empezar de cero. Al principio, lavaba platos en un restaurante. Luego, encontré un pequeño local para vender empanadas en la calle. No era lo mismo, pero al menos podía dormir tranquilo. A veces, oigo a los chicos preguntar por nuestras vidas de antes, nuestros amigos, nuestra escuela. Me duele saber que no entienden bien lo que pasó. Solo dicen que nos mudamos a otra ciudad y ya. Pero sé que lo sintieron. Sintieron el miedo, la urgencia, el silencio de esas noches antes de la fuga. Y cargo con esa culpa. La culpa de no haber podido proteger lo que construí, de haber desaparecido sin luchar. Pero cuando pienso en Armando, en la tienda de campaña que se convirtió en cenizas, recuerdo que huir no fue cobardía, fue supervivencia. Nunca se lo he contado a nadie salvo a mi esposa. Ni siquiera mis padres saben el verdadero motivo de la mudanza. Solo dijeron que era por seguridad y lo aceptaron. Aquí en Cuernavaca sigo viviendo como puedo. Me he acostumbrado a ser reservado, a desconfiar de tanta gente que quiere saber mi historia. Vivir así es extraño, como si una parte de mí se hubiera congelado allí en Iguala. De vez en cuando todavía recibo fotos del mercado. He visto mi antiguo lugar siendo usado por otras personas. No sé si son las mismas personas o si ya cambiaron de dueño. Lo cierto es que sigue ahí, en pie, como si nada hubiera pasado. Y aquí estoy, observando desde lejos, como si otra versión de mí se hubiera apoderado de mi vida. Lo más loco es que nadie habla de ello en voz alta. Todos en la ciudad saben lo que está pasando, pero fingen no verlo. Los puestos del mercado están siendo ocupados poco a poco. Los antiguos dueños desaparecen, cambian de rubro, se mudan a otra ciudad o simplemente guardan silencio. Y para quienes intentan resistirse, bueno, el puesto de Armando está ahí para recordarles lo que está pasando. Ojalá pudiera decir que hice lo correcto, que informar vale la pena, que la justicia funciona, pero no puedo. Solo puedo decir que estoy vivo. Mi familia está viva y eso es más de lo que algunos han logrado. A veces, sobrevivir significa renunciar a todo, incluso a tu propio nombre. Hay días en que todavía pienso en volver, no para volver al carro, porque sé que no hay vuelta atrás, sino para pasear por la ciudad, comer en sitios antiguos, conocer a gente que formó parte de mi vida. Pero entonces recuerdo el número sin nombre, los mensajes, cómo me lo llevaron todo sin resistencia y me doy por vencida. Sé que algunos todavía me recuerdan como la que desapareció de repente. Nadie sabe la verdadera razón. Quizás piensen que fui una cobarde, pero solo quienes pasan por esto entienden que la valentía, a veces, consiste en saber cuándo irse, porque quedarse puede costar demasiado. Nunca olvidaré la sensación de ver mi carrito con mi nombre siendo usado por otras personas. Era como si hubiera muerto y alguien más hubiera ocupado mi lugar. Hoy, viéndolo desde lejos, entiendo que no fue solo la pérdida de un negocio, fue la pérdida de mi identidad, mi historia, mi ciudad. No solo me quitaron el lugar de estacionamiento, me lo quitaron todo. Y lo peor es que siguen haciéndoles esto a otros. Mientras la ciudad sigue, las fiestas siguen, como si todo fuera normal. Y nosotros, que solo queríamos trabajar, ahora vivimos escondidos, en silencio, esperando que el tiempo cure un miedo que nunca desapareció. Hoy en día, cuando voy a mercados en otras ciudades, siempre miro los carritos con más atención. Intento imaginar quiénes son esas personas, si también han pasado por algo similar. Aquí
Aquí en Cuernavaca, donde ahora vendo mis pasteles, vivo con la menor exposición posible. Ya no uso el nombre de mi antiguo negocio, no pongo pegatinas con mi nombre, nada. Prefiero el anonimato. No porque sea alguien importante, sino porque sé lo que pasa cuando te convierten en blanco. La vida me ha enseñado que trabajar duro no es suficiente. A veces, el lugar donde estás es suficiente para ponerte en el punto de mira. Y cuando eso pasa, nadie viene a salvarte. Si has llegado hasta aquí, gracias por leer. No escribo esto esperando compasión ni justicia. Solo desearía que esta historia existiera en algún lugar fuera de mi cabeza, porque durante mucho tiempo me sentí invisible, como si lo que me sucediera no importara. Pero sí importó, y todavía importa. Importa para mí, para mi familia y para todos aquellos que fueron expulsados de sus propias vidas sin posibilidad de regresar. No sé si alguna vez tendré verdadera paz, pero al menos, ahora, esta parte de mi historia ya no está solo conmigo. Está contada, está grabada, y eso, por pequeño que parezca, me hace sentir un poco más viva. A veces me despierto en mitad de la noche con la sensación de que sigo conduciendo, que todavía hay un celular en el tablero de mi taxi grabándolo todo, escuchando cada palabra. Ha pasado tiempo desde que pasó eso, pero parece que mi cabeza se quedó ahí atrapada. Mi nombre es Gabriel, o lo era antes, ¿verdad? Hoy ya ni siquiera puedo usar mi nombre real. Fui taxista durante casi 10 años en Iguala. Trabajé duro para mantener la casa, a mi esposa Griselda y a nuestros 2 hijos. No fue fácil, pero llevábamos una vida honesta, hasta que empezaron los cobros. Al principio era una mano amiga para los que estaban a cargo. Luego se convirtió en una cantidad fija. Y si llegaba tarde, bueno, ya te imaginarás. Al principio pagué. Enojado, asustado, pero pagué. Pero llegó un punto en que ya no pude más. Los precios subieron, los de la gasolina subieron y mis ganancias prácticamente desaparecieron. Un día, después de dejar a un pasajero, encontré un sobre en el asiento del copiloto. Dentro había una nota. Última advertencia. Y al día siguiente desaparecieron conmigo. 3 hombres me agarraron cuando paré a repostar. Me metieron en un coche y me cubrieron la cabeza. Pasé horas en un lugar que olía a gasolina y moho. Cuando me quitaron la tela, me mostraron un celular modificado. Dijeron que a partir de ese día seguiría conduciendo, pero para ellos cada pasajero sería escuchado. Cada parada, monitoreada. El celular estaba fijado al tablero con una base magnética. Parecía normal, pero estaba destrozado por dentro. Lo grababa todo automáticamente, sin que yo tuviera que tocar nada. Me enseñaron a parar para recoger o dejar a ciertas personas, y me dijeron que si intentaba avisar a alguien, mi familia pagaría las consecuencias. Ese día volví a casa fingiendo que no había pasado nada, pero en el fondo ya no era el mismo. Conduje todo el día con un nudo en la garganta, sintiendo que traicionaba a todos los que subían a mi auto. Gente común, estudiantes, madres con niños en brazos. Y allí estaba yo, escuchando, dando indicaciones sin poder hacer nada. Pasaron varios meses hasta que algo me destruyó por completo. Un chico se subió al taxi. Debía de tener unos 20 años. Estaba nervioso, hablando por celular, quejándose de que lo seguían. No dijo nombres, pero mencionó que había visto cosas malas y que iba a contárselo a alguien de afuera. No pensé que saldría nada de eso. Llevé al chico a una calle del centro, se bajó, me dio las gracias y se fue. 3 días después, vi en la televisión que habían encontrado un cuerpo tirado en un terreno baldío. Era él. La misma ropa, la misma mochila. El reportaje decía que la policía seguía investigando, pero yo sabía lo que había pasado. Y supe de inmediato que yo era quien lo había delatado accidentalmente. Después de eso caí en picada. Pasé noches en vela, repasando ese día, preguntándome si debería haber hecho algo. Si hubiera tenido tiempo de advertir a alguien, de fingir que me había equivocado, cualquier cosa. Pero la verdad es que estaba tan aterrorizada que simplemente obedecí. Era una marioneta con miedo de respirar mal. Intenté apagar el celular un día, pero ese mismo día recibí la visita de 2 hombres. Uno de ellos simplemente dijo: "Otro morirá por tu culpa y el siguiente será tu esposa". Me quedé paralizada. Eso me encerró para siempre. Era como estar encadenada a un volante. Dejé de ver a mis amigos, de ir a la iglesia. Solo tenía trabajo y miedo. Fue entonces cuando Griselda se dio cuenta de que algo andaba mal. Reconocía mi mirada. Tras mucha insistencia, por fin se lo dije. Tuve que rogarle que no hiciera nada, que solo me escuchara, pero se negó a callarse. Sin que yo lo supiera, empezó a anotar horarios, a tomar fotos discretas del avión, de los pasajeros que consideraba sospechosos, todo en secreto. Descubrió a una periodista que ya había hablado sobre las desapariciones en la región e ideó la forma de contárselo todo. Cuando me lo contó, casi me da un infarto.
Dije que era una locura, que nos iban a matar. Lo único que respondió fue: ya nos están matando por nuestra culpa. Y en ese momento me di cuenta de que ya no podía seguir fingiendo ser solo una víctima. Estaba colaborando, aunque no quisiera. El informe se publicó en un artículo discreto pero preciso. No mencionaron mi nombre ni mostraron mi rostro, pero la historia completa estaba ahí. Un taxista fue usado como espía. El periodista fue astuto y difundió la noticia en varias redes y con contactos internacionales. Pronto, todo estalló, y con la repercusión se desató el caos. Un amigo mío, que también era taxista, fue golpeado por error, creyendo que él era quien lo había contado. Ese mismo día recibí un sobre debajo de mi puerta. Dentro solo había una foto de Griselda saliendo de la escuela de los niños. Eso me destrozó. Tomamos lo que teníamos y desaparecimos en la oscuridad de la noche. Terminamos en otra ciudad con nombres falsos, escondidos como si fuéramos delincuentes. Dejé de conducir. Ni siquiera podía mirar el volante sin sentir náuseas. Me puse a trabajar de auxiliar de almacén, lejos de todo, donde nadie me conocía. Mis hijos me preguntaban por qué nos mudábamos, por qué no podían publicar fotos ni invitar a sus amigos. Y mentíamos. Dijimos que era solo por seguridad por un tiempo, pero han pasado años y ese tiempo nunca ha terminado. A veces me despierto pensando que todavía me vigilan, que alguien lo escucha todo. Griselda es más fuerte. Intenta seguirme, me jala. Me recuerda que hicimos lo que pudimos, pero hay días en que la culpa grita más fuerte que cualquier consuelo. Lo peor de todo es saber que, incluso con la denuncia, no pasó nada, ni arrestos, ni una investigación seria. El periodista tuvo que irse del país tras recibir amenazas. Y los responsables de todo eso siguen al mando. Quizás hayan cambiado de método, pero siguen ahí. Usan a la gente común como escudos, como herramientas. Solo soy uno de los muchos que fueron utilizados y desechados. A veces me pregunto si alguien más murió por las grabaciones que llevaba en ese taxi, si otras madres lloraron, si otros padres enterraron a sus hijos por la información que salió de mi coche. Hoy vivo con un nombre diferente, en una ciudad diferente, como si fuera un fantasma. No sé cuánto tiempo podré esconderme. No sé si alguna vez tendré paz verdadera. Solo intento proteger a mi familia y aferrarme al peso que cargo. No me considero un héroe, ni mucho menos inocente. Formé parte de una maquinaria sucia, incluso contra mi voluntad. Y eso me corroe. Cada vez que pienso en esas conversaciones grabadas, ese celular espía, ese chico muerto, siento que me hundo de nuevo. El miedo, la culpa, la vergüenza, no desaparecen, simplemente se esconden tras la rutina. Pero se quedan conmigo todos los días. Hay días en que pienso en volver, no para vengarme ni para confrontar a nadie, solo para caminar por las calles de mi ciudad, tomar a mis hijos de la mano y mostrarles dónde nacieron. Pero entonces recuerdo la foto en el sobre, la voz del hombre diciendo que mi esposa sería la siguiente, y me doy por vencido. Me convertí en un sobreviviente, pero a costa de borrarme del mundo. Y no soy el único. Sé que hay otros como yo, viviendo en las sombras, ocultando su pasado y sus nombres, todo para mantener a sus seres queridos lejos del alcance de estos monstruos. Nos convertimos en una especie de muertos vivientes. Comemos, trabajamos, sonreímos en fotos, pero siempre con la mirada puesta en el espejo retrovisor. Escribo esto porque necesitaba que alguien lo supiera, para que esto existiera fuera de mi cabeza. No importa si lo creen o no. No escribo para denunciar ni para buscar justicia, porque he aprendido que esto rara vez llega. Escribo para aliviar un poco el peso, para dejar constancia de lo que pasó, que un día fui padre, esposo, taxista, y me convertí en una herramienta para gente corrupta que se cree dueña de la ciudad, y que, amo y a pesar de todo esto sigo aquí, oculto pero vivo, hablando en voz baja pero hablando, porque tal vez, solo tal vez, esto ayude a alguien a darse cuenta de que hay cosas que solo podemos superar sobreviviendo, e incluso entonces el precio es alto, demasiado alto. Nunca pensé que una entrega tonta de último minuto casi me mataría. Tenía 17 años, llevaba unos 4 meses trabajando como mensajero en motocicleta y aceptaba lo que me ofrecían, sobre todo de noche porque pagaban mejor. Así ayudaba a mi madre con la renta. Ese día llegó un pedido casi a las 10 p.m. La entrega era en una zona rural a las afueras de Iguala. Era un lugar un poco aislado, con un camino en mal estado y sin iluminación. Pero ya había estado allí antes y no me había pasado nada. Pero esa noche fue diferente y lo cambió todo para siempre. Salí de la ciudad con mi almuerzo en la mochila y la moto acelerando lentamente por los baches. El cielo estaba pesado, parecía que iba a llover.
A medida que me alejaba, las luces comenzaron a desaparecer y el silencio se volvió extraño. Llegué al punto que había pedido, un camino de tierra entre unos potreros, pero no había casas ni rastro de gente. Pensé que era extraño, detuve la moto y comencé a mirar alrededor. Fue entonces cuando oí pasos. Antes de que pudiera pensar en darme la vuelta, 4 hombres salieron del bosque, armados y con el rostro cubierto. Me dijeron que me bajara. Uno de ellos me apuntó con su rifle al pecho y gritó: ¿Para quién trabajas, chico? Me quedé paralizado. Ni siquiera pude responder de inmediato. Uno de ellos vino por detrás, me arrancó el casco con fuerza, me empujó al suelo y empezó a rebuscar en mi mochila. Otro me agarró el móvil, lo tiró a un lado y se bajó. Hablaban rápido entre sí. Ellos nerviosos como si esperaran a alguien más. ¿Estás con ellos? ¿Quién te envió aquí? ¿Estás haciendo el mapa para entregar el lugar? Intenté explicarles, diciendo que solo era un repartidor, que ni siquiera sabía a quién le llevaba el pedido. Pero parecía que cuanto más hablaba, más sospechaban. Me hicieron arrodillarme en el suelo mojado y empezaron a discutir sobre si me dejaban vivir. Uno de ellos quería resolverlo ahí mismo. Juro que pensé que iba a morir. Me quedé allí, arrodillado, temblando, sintiendo el frío y la humedad del suelo. Uno de ellos, que parecía ser el jefe, ordenó que me registraran por completo. Me quitaron el DNI, la placa de la empresa e incluso llamaron al número que había hecho la solicitud. Por supuesto, nadie respondió. Solo después de mucha tensión empezaron a convencerse de que solo era un niño con mala suerte. El jefe escupió al suelo y dijo: esa era usada. Nadie se disculpó ni suavizó el tono. Me dijeron que me levantara y saliera. De allí, apenas podía caminar. Cuando llegué a la moto estaba completamente destrozada. Rompieron el faro, cortaron los cables y la tiraron al barranco. Mi celular también estaba aplastado. Y allí estaba yo, en la oscuridad, en medio de la nada, sin saber a dónde correr. Empecé a caminar por el camino, con la pierna arañada y la cabeza dando vueltas. Solo quería llegar a algún lugar con luz o señal. Caminé durante más de 1 hora, en total oscuridad, con el sonido de los grillos y el miedo de que hubieran cambiado de opinión y vinieran a por mí. Cada faro a lo lejos me daba ganas de volver al bosque, pero solo pasaban coches. Cuando por fin llegué a una zona más poblada, vi una vieja gasolinera abierta. Un empleado me prestó su teléfono. Llamé a mi madre y lo único que pude decir fue: recógeme aquí, por favor. Vino con mi tío y cuando me vieron en ese estado, mi madre se echó a llorar. Yo seguía en shock. Lo único que pude decir fue que no hice nada. Al día siguiente fui a la empresa a devolver mi placa y renunciar. Ni siquiera pude explicarles exactamente qué había pasado. Simplemente dije que no iba a continuar. Uno de los supervisores intentó decir que era una exageración, que era algo raro, pero no quise ni oírlo. Nunca más volví a subirme a una moto después de eso. Dormí mal durante semanas. Cualquier ruido me hacía saltar de la cama. Seguía reviviendo esa escena, con las caras cubiertas, el rifle apuntando, el suelo frío en las piernas. Lo peor era recordar la sensación de estar a punto de morir por algo que ni siquiera conocía, simplemente por haber aceptado la entrega equivocada, en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Mi madre quería que fuera a terapia, pero apenas teníamos dinero para pagar las cuentas. Así que lo reprimí todo, fingiendo que todo iba bien. Empecé a trabajar en un taller mecánico de un amigo de mi tío, solo para mantenerme ocupado. Pasé meses evitando hablar de ello, evitando salir de noche, evitando cualquier lugar que pareciera remotamente aislado. Hasta el día de hoy, cuando veo a un repartidor conduciendo por lugares desiertos, se me encoge el corazón, porque sé lo que puede pasar. Y lo más repugnante es saber que nadie hizo nada. Ni siquiera a la empresa le importó, ni siquiera a la policía, como si fuera algo común y corriente, otro niño que tuvo suerte de volver a casa. Lo que más me molesta es no ser el único. Después de esto me enteré de otro repartidor que desapareció 2 días y reapareció, diciendo que tenía problemas con su moto. Todos lo entendieron, pero nadie comentó, porque así es. El miedo nos silencia. Aprendemos a sobrevivir en silencio, y es este silencio el que permite que estas cosas sigan sucediendo. Tuve suerte. Podría haber sido noticia. Podría haber quedado enterrado bajo otro nombre, como muchos otros, pero escapé, y aún así me siento marcado, como si alguien hubiera dejado algo dentro de mí en ese camino oscuro, algo que nunca desaparecerá. Hoy vivo en otra ciudad, mucho más pequeña y tranquila. Trabajo ayudando en una pequeña tienda de comestibles, una vida sencilla pero segura. A veces todavía tengo esas pesadillas. Sueño que estoy en esa carretera otra vez, que aparecen los chicos y esta vez no me dejan ir.
Me despierto sudando, con el corazón acelerado. He intentado olvidarlo, pero no puedo. Es como si una parte de mí envejeciera allí, esa noche. Mucha gente piensa que estas cosas solo les pasan a quienes se meten con la persona equivocada. Pero no. A veces solo quieres hacer una entrega y terminas en medio de una guerra que ni siquiera es tuya. Escribí esto porque sentía que necesitaba desahogarme un poco. No le he contado esta historia a casi nadie. Tenía miedo de que no me creyeran o de que pensaran que exageraba. Pero no es así. Esto me pasó a mí y sé que les pasa a otros. Gente que solo quiere trabajar y volver a casa destrozada por dentro, con miedo incluso de su propia sombra. No tengo respuesta para nada de esto. Solo sé que desde aquella noche nunca más he vuelto a confiar en ningún lugar oscuro, ni siquiera en peticiones que parecen demasiado fáciles, porque aprendí de la forma más cruel que por aquí el peligro no avisa, simplemente llega, y lo exige, incluso de los inocentes. No sé quién envió esa solicitud, nunca lo supe, y quizás sea mejor así. Sigo pensando que solo fui un peón en algo mucho más grande, que tal vez incluso me usaron como cebo o me confundieron con otra persona. Pero eso ya no importa. Lo que importa es que casi me voy a casa, que por una entrega común, por un bocadillo cualquiera, mi vida casi termina ahí mismo. Y eso me cambió. Cambió mi forma de caminar, mi forma de mirar a los demás, mi forma de confiar. Me generó un miedo que no desaparecerá ni siquiera con el tiempo, y una rebelión silenciosa al saber que para mucha gente esta es solo una historia más que nunca se contará. Pero hoy te lo dije, aunque sea aquí, a desconocidos, en algún foro cualquiera, existo. Esto pasó. Y quizás, si alguien lee esto antes de aceptar una entrega en una zona de riesgo, se lo piense 2 veces. A veces, el mayor error no es romper una regla. Es confiar en que todo saldrá bien solo porque hasta ahora todo ha salido bien. Pensé que era solo una entrega más. Y me fui de allí con la certeza de que en este país, incluso quienes solo quieren trabajar, corren el riesgo de no volver nunca a casa. A veces me despierto en medio de la noche con la sensación de seguir tendido en ese terreno, con la cara en la tierra húmeda y la respiración entrecortada. Me llamaba Eduardo. Al menos así me conocían en Iguala. Fui reportero policial durante casi 6 años en un pequeño periódico local que apenas pagaba la renta, pero me daba acceso a historias que nadie quería contar. Poco a poco empecé a involucrarme donde no debía, o mejor dicho, donde nadie más quería involucrarse. Empecé a investigar la conexión entre la policía municipal y un grupo criminal que todos sabían que existía, pero nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Sabía que era peligroso, así que creé un blog anónimo. Usé una VPN, mensajes neutrales, nada demasiado directo, pero el jefe sabía leer entre líneas. Después del tercer mensaje que publiqué, recibí el primer mensaje. Te crees listo, acabarás con la boca llena de hormigas. Lo ignoré, seguí escribiendo. Un mes después, un coche me siguió durante 3 días. Contaba las vueltas a la manzana, siempre veía el mismo coche blanco aparcado cerca de la redacción o de mi casa. Hasta que un día desaparecí. Nadie me vio, nadie me oyó. Me borraron por unas horas. Y cuando me encontraron, estaba tirado en un camino de tierra, apenas vestido, con una nota escrita a mano en el pecho. Esta fue la primera. No lo recuerdo todo con claridad, solo destellos. Una capucha, puñetazos, agua fría en la cara. Alguien diciendo que estaba cavando mi propia tumba con esas llaves. Cuando me encontraron, pensé que estaba muerta. Mi hermana fue quien me encontró y no podía creerlo cuando llamaron para decir que habían encontrado un cuerpo con mi nombre. Fue al lugar de los hechos antes que la policía. Reconoció mis zapatos y corrió hacia mí. Aún respiraba. Estaba inconsciente pero viva. Me escondió durante días en casa de una tía en Cuautla. Cuando desperté, simplemente me dijo: estás muerta y nadie puede saber que has vuelto. Parecía absurdo, pero en ese momento tenía sentido. Ella ya lo tenía todo arreglado. Un nuevo nombre, un certificado de defunción oficial y mi desaparición total de las redes sociales. Mi cuerpo fue enterrado con otro nombre, en una tumba sencilla. ¿Qué dijeron los periódicos? Que el bloguero anónimo fue ejecutado por posible relación con fuentes peligrosas. Nada más. Nadie investigó. Ni siquiera el periódico donde trabajaba mencionó el tema. Era como si nunca hubiera existido. Pasé meses en silencio reaprendiendo a respirar. Empecé a trabajar de dependiente en una papelería local con otro nombre y acento. Pero en mi interior nada murió. Y por eso, a pesar de todo, sigo escribiendo. Ya no publico a menudo. Ni siquiera firmo nada. Pero de vez en cuando me aprieto el pecho, vuelvo. Escribo con seudónimos.
en páginas web extranjeras, en foros desconocidos, no por los me gusta ni porque me compartan, sino porque el silencio es una forma de muerte, y ya he muerto una vez. Aprendí que cuando callas lo que viste, lo peses, que sabes, lo que experimentaste, te pudres por dentro. A veces escribo informes enteros y no los publico. Simplemente los guardo, cifrados. Es la manera que encontré de seguir resistiendo, aunque nadie los vea, como un superviviente que aún se hace sentir en la oscuridad. Hubo un tiempo en que pensé en regresar a Iguala, simplemente para caminar por las calles, comer en lugares antiguos y echar un vistazo a la redacción desde lejos. Pero nunca tuve el valor. Siempre que lo sueño me despierto, sudando con el sabor metálico de la cinta que usaron para silenciarme. Mi hermana, quien lo arriesgó todo por mí, siempre dice que lo importante es que estoy viva, que esto ya es más de lo que mucha gente ha logrado. Y tiene razón, pero vivir escondida, bajo un nombre falso, cargando con un pasado que nadie puede conocer, eso no es vida, es resistencia. Es el precio que se paga por hablar demasiado en un lugar donde el silencio es la regla, y donde cualquiera que rompa el silencio se convierte en una estadística. Hay días en que me siento ridícula, una experiodista escondida en una habitación alquilada, escribiendo cosas que quizá nadie lea jamás. Pero entonces recuerdo lo que vi, las amenazas veladas en los pasillos de la comisaría, los nombres que desaparecieron de las redacciones, las entrevistas recortadas a la mitad, y me doy cuenta de que aún así sigo aquí, viva, escribiendo, pensando, sintiendo rabia y miedo a la vez. He intentado dejarlo, he pensado en olvidarlo. Todo, cambiar de profesión, intentar ser normal, pero no puedo, porque cuando ves lo que hay tras la cortina, no hay forma de fingir que no existe. Lo peor es saber que me silenciaron sin que a nadie le importara, que una periodista declarada muerta no generó ni 3 días de repercusión, que no hubo protesta, ni comunicado oficial, ni hashtags. Solo un cuerpo abandonado en una carretera con un mensaje en el pecho y un mensaje claro para cualquiera que pensara en seguir el mismo camino. A veces me pregunto, si mi hermana no me hubiera encontrado, ¿cuánto tiempo habría tardado en que alguien notara realmente mi ausencia? ¿O simplemente dirían, era una más? Esta indiferencia, esta costumbre con la muerte, es lo que más duele, porque demuestra que la violencia ya no necesita esconderse, ya se siente como en casa. La verdad es que no solo me mataron con los ataques, mataron mi identidad, mi pasado, mis conexiones. Hasta el día de hoy hay gente que cree que realmente morí. Amigos que lloraron en mi velorio, gente que le envió mensajes a mi hermana diciéndole que fui valiente hasta el final. Y ella, firme, aferrándose al falso duelo mientras yo me escondía en otro estado. No sé cómo aguantó. Yo en mi rincón me sentía como una carga, un hombre que existía sin poder existir, y al mismo tiempo con unas ganas absurdas de gritar, de decir, estoy aquí, sigo vivo, pero el miedo habla más fuerte, porque la advertencia que me dejaron fue clara. Solo me dejaron escapar porque quisieron. Hoy no espero justicia, ya entendí que no llegará, pero espero que este texto, aunque lo lean desconocidos, sirva para recordar que detrás de los artículos que desaparecen, los blogs cerrados, los perfiles eliminados, hay personas, hay voces silenciadas, familias marcadas, historias enterradas vivas. Sigo escribiendo, no como antes, pero lo suficiente para no pudrirme, porque si me detengo, ganarán, y me niego a darles ese placer. Incluso con otro nombre, otra cara, otra vida, sigo siendo Eduardo, sigo en pie, y esa por ahora es la única forma de victoria que me queda. A veces me pregunto cuántas personas viven como yo, personas que han desaparecido oficialmente, pero que siguen respirando en algún rincón oculto, personas que tuvieron que cambiar de rostro, de nombre, de ciudad, para no ser más blanco de ataques. Cuando leo sobre periodistas asesinados siento un peso en el pecho, una especie de culpa por estar viva, como si hubiera hecho trampa, pero luego recuerdo que sobrevivir también es una forma de lucha, que escribir, incluso anónimamente, es resistencia. Cada línea que sale de mí es un recordatorio de que no pudieron silenciarme por completo. Y tal vez eso me molesta más que si realmente hubiera muerto. Si has llegado hasta aquí, gracias por leer. No sé quién eres, pero quiero que sepas que esta historia es real, que mi cuerpo fue desechado como basura, pero mi voz aún late. Y aunque no pueda afirmar, aunque viva en las sombras, sigo intentando decir la verdad, porque callar es morir lentamente. Y ya he muerto una vez. No quiero volver a morir. Me tomó casi 10 años escribir esto, y aún ahora me tiemblan las manos al escribir. Mi nombre era Luis Ángel, estudiante de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Digo era,
porque ese nombre y esa vida quedaron atrás después de lo que viví la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala. Tenía 19 años. Fui con mis amigos a tomar el autobús como otros años. Estábamos emocionados, planeando participar en la manifestación del 2 de octubre. Era una tradición, parte de nuestra formación política. Pero esa noche todo se descontroló, y lo que se suponía que sería un día estudiantil más se convirtió en una masacre, un infierno. Empezó con disparos, primero a distancia, luego muy cerca. Corrimos, intentamos protegernos, escondernos. Vi a amigos caer, a otros ser llevados a la fuerza por hombres armados. Algunos iban uniformados, otros no, pero todos actuaban juntos, coordinados. No era una pelea cualquiera, era una cacería humana. Vi cómo rodeaban y ametrallaban uno de los autobuses. Gente, gritando, sangre en el asfalto, sirenas que aparecían y desaparecían. Me escondí en un callejón, detrás de un montón de basura y escombros. Permanecí allí durante horas, inmóvil, sin respirar bien, escuchando pasos, gritos, camiones que pasaban. En ese momento solo podía pensar en no ser el siguiente, y en lo imposible que parecía que todo esto estuviera sucediendo de verdad. Cuando por fin volvió el silencio, era casi de mañana. El suelo seguía temblando bajo mis pies. Salí de mi escondite, lentamente, como un animal herido, temeroso de cualquier sombra. La ciudad parecía muerta. Tomé una dirección al azar, sin saber a dónde ir. Caminé kilómetros evitando las calles principales, hasta que llegué a un barrio donde le pedí ayuda a una vendedora de tamales. No le dije la verdad, solo le dije que necesitaba salir de allí. Me dio comida, agua y una tarjeta de autobús. Así logré llegar a Chilpancingo, pero no volví a la escuela. Llamé a mi familia, llorando. Les dije que estaba vivo, pero que iba a desaparecer por un tiempo. Lo entendieron enseguida, sin necesidad de explicaciones. En los días siguientes empezaron a circular los nombres de los desaparecidos. Leí cada nombre y reconocí las caras. Me dolía el estómago. Sentía culpa por estar vivo, culpa por no haber hecho nada, culpa por haber huido, pero el miedo era más fuerte. Un compañero que sobrevivió también intentó volver a casa y recibió amenazas. Recibí mensajes extraños en mi celular diciendo que sabía demasiado. Y fue entonces cuando decidí desaparecer. Tomé un autobús a Ciudad de México, usé un nombre falso y empecé a vivir como un fantasma. Dejé la escuela, me rapé la cabeza y corté todo contacto. Lo único que me llevé fue el dolor, y hasta el día de hoy no me ha abandonado. En la Ciudad de México dormí unos días en la central de autobuses, luego en un albergue hasta que conseguí trabajo descargando camiones en un mercado. Nadie sabía quién era, y era mejor así. Cada vez que oía hablar de Ayotzinapa, se me encogía el pecho. No podía ver las noticias. Me sentía dividido. Quería gritarle al mundo lo que había visto, pero el miedo a ser encontrado, a terminar como los demás, me silenciaba. Pasé meses en silencio absoluto. Solo hablaba cuando era necesario. Dormía mal. Tenía pesadillas casi todas las noches. A veces me despertaba con el sonido de disparos en la cabeza, con la imagen de mis compañeros cayendo al suelo, con el eco de sus gritos atrapados en la oscuridad. Una vez, intenté escribirlo todo en un viejo cuaderno, escondido en el fondo de mi mochila. Escribí 3 páginas y luego lo rompí. Tenía miedo de que alguien lo encontrara. Después de eso nunca volví a escribir, hasta hoy. Pasó el tiempo, pero el dolor permaneció. Cada año que pasa desde esa noche es una herida que nunca sana. Veo a las familias de los 43 luchando, esperando, buscando respuestas. Y aquí estoy, en silencio, escondida. Una parte de mí se pregunta si debería estar allí con ellos. La otra parte solo quiere seguir viva, porque eso es lo que aprendí esa noche, que la verdad en este país tiene un precio, y a veces cuesta más que la vida. Nunca volví a ser la misma. Perdí las ganas de estudiar, de planificar el futuro, de confiar en cualquier cosa con uniforme o placa. Cuando veo policías en la calle, se me congela el cuerpo. Cuando oigo sirenas, se me acelera el corazón. No importa cuánto tiempo pase, el miedo me acompaña, y lo peor es saber que no estoy sola. Sé que hay otras, como yo, que escaparon y nunca alzaron la voz, que viven ocultas, en silencio, cargando con la misma carga. Sobrevivimos, pero pagamos un alto precio, porque sobrevivir también duele. Perdimos a nuestros amigos, nuestros sueños, nuestra identidad. Solo nos quedan los recuerdos y un país que finge que nada pasó. He pensado en volver a usar mi nombre. He pensado en dar una entrevista, contarlo todo, como algunos han hecho. Pero cada vez que me viene ese pensamiento recuerdo el artículo del Post, periódico llamando a los estudiantes delincuentes,
las versiones inventadas, las autoridades diciendo que todo fue un malentendido. Y entonces me doy cuenta de que por mucho que duela, el silencio sigue siendo mi única protección. Es cruel tener que elegir entre la justicia y la seguridad, pero así es la vida por aquí. Y si no te adaptas, no duras. Elegí durar, incluso si eso significa borrar quién era, ocultar lo que vi. Pero hoy, escribiendo esto, siento que al menos una parte de mí dice, estuve allí, y sigo aquí. Hay días en que me pregunto por qué fui uno de los que escaparon. No creo haber sido más listo ni más rápido. Creo que tuve suerte, o mala suerte, porque vivir con esta culpa es una prisión invisible. Cada vez que veo la cara de uno de los 43 en un póster o una camiseta, recuerdo un detalle, una sonrisa, una conversación en el patio, una broma tonta en la cafetería, y me destroza por dentro, porque no volvieron. Y aquí estoy, intentando llevar una vida normal cuando todo dentro de mí me grita que ya nada es normal. A veces paso semanas enteras sin decir una palabra más allá de buenos días en el trabajo. Hablo poco, confío aún menos. Hoy mi nombre es diferente, mi historia es diferente. Cuando me preguntan de dónde vengo, invento ciudades. Cuando me preguntan qué hacía, miento. Me he acostumbrado a mentir. Es triste decirlo, pero es cierto. Crear una nueva versión de mí mismo era la única manera de seguir adelante. Y sin embargo, hay noches en las que vuelvo a esa calle, a ese callejón, al sonido de disparos y gritos. Es como si ese momento congelara parte de mi alma. Y no importa cuánto tiempo pase, sigo atrapado allí, como si una parte de mí muriera esa noche junto con ellos. Escribo esto hoy porque ya no aguantaba guardármelo para mí. No sé si alguien lo leerá o si lo creerán, y honestamente no importa. Necesitaba sacarlo de mi pecho, no para ser escuchada, sino para no olvidar, porque olvidar sería como aceptar, como borrarlos para siempre, y no puedo hacer eso. Eran mis amigos, mis compañeros de armas, mis hermanos, y aunque esté escondida, aunque nadie sepa mi verdadero nombre, no quiero que el mundo piense que lo hemos olvidado, que se acabó, que es cosa del pasado, porque para quienes lo vivieron, nunca se fue. Sigue aquí, palpitando, gritando en silencio. Si pudiera volver atrás, haría todo igual, aún sabiendo lo que vendría después, porque la verdad vale el dolor. Pero ahora he aprendido a proteger esta verdad de otra manera, escribiendo aquí sin nombre, sin rostro, pero con el corazón abierto, para decir que existo, que sobreviví y que sigo recordando, porque mientras alguien recuerde, no desaparecerá del todo. Sigue presente, en los ojos de quienes resisten, aunque oculto, aunque silencioso. Soy Luis Ángel, y aunque tenga otro nombre, otra ciudad, otra vida, nunca he dejado de existir. Hace más de 3 años que no uso mi nombre real. Quienes me conocían como Su Excelencia, quizá ni siquiera me reconozcan ahora. Fui juez, viví en lo más alto de una estructura que parecía inquebrantable. Me senté en bancas pesadas, firmé sentencias que influyeron en vidas y juré tantas veces estar al servicio de la justicia. Pero lo cierto es que dentro de ese sistema nadie está limpio. Algunos se ensucian por decisión propia, otros por supervivencia. Y yo seguí quedándome. Me asenté. Cerré los ojos a lo que no me correspondía resolver, hasta el día en que la verdad llamó a mi puerta. Fría, cruda e imposible de ignorar. Era una mañana normal, o eso parecía. Ya había dejado oficialmente la judicatura, alegando cansancio y asuntos personales. Empezaba a acostumbrarme al silencio, al anonimato. El timbre no sonó. Solo vi el sobre en el suelo del pasillo. Sencillo, sin remitente. Dentro solo había una cosa, una memoria USB roja. Pensé que era otra pista anónima o alguna tontería, de algún conspirador. Encendí la computadora y la abrí. En segundos se me revolvió el estómago. El video mostraba una reunión informal pero muy clara. Rostros, voces, contexto. Hombres que conocía, jueces, fiscales, policías, hablando sin tapujos sobre lo que realmente ocurrió en Ayotzinapa. No solo sabían, participaron, borraron sus huellas. Las voces del video no dejaban lugar a dudas. Hablaban de llamadas telefónicas arregladas, informes corregidos y pruebas que tenían que desaparecer. Uno de ellos incluso mencionó riendo que fue más fácil de lo que esperaban. Con cada segundo que lo veía, sentía como si me arrancaran las entrañas. Conocía ese tono. No era una invención, no era un montaje. Era el mismo tono de alguien que siempre hablaba con la certeza de la impunidad. Lo peor fue saber que yo mismo les había estrechado la mano a algunos de ellos allí, los había elogiado,
Había seguido el protocolo mientras detrás de ellos limpiaban sangre con bolígrafos. Pasé horas, parado mirando fijamente la computadora sin saber qué hacer. Pensé en copiarlo, enviárselo a un periodista, mostrárselo al mundo. Pero al segundo siguiente, imaginé que derribaban mi puerta, mi cuerpo abandonado en la acera, con una nota en el bolsillo que decía: «Se ha hecho justicia», porque sé cómo funciona. Sé cómo desaparecen las personas influyentes, cómo se silencian los escándalos antes de que comiencen. Me sudaban tanto los dedos que apenas podía cerrar el archivo. Me quedé allí, en mon siguiente shock, solo, rodeado de demasiadas verdades y sin suficiente coraje. Era la primera vez en mi vida que lo que sabía realmente podía cambiar algo y destruirme en el proceso. En los días siguientes caí en un estado de paranoia que nunca me abandonó del todo. Pensé que alguien me seguía en el mercado, que el coche negro aparcado en la esquina estaba allí por mi culpa. Mis cámaras de seguridad, que antes eran solo protocolo, se convirtieron en una obsesión. Lo revisé todo, cambié las contraseñas, me desconecté de internet. Aún así, el miedo crecía. Nadie me amenazó directamente, pero presentía que lo sabían, que tal vez esa entrega había sido intencionada, como una advertencia, una trampa, o tal vez solo una prueba para ver si era realmente valiente como parecían creer, pero no lo era. Siempre fui obediente, siempre fui útil. Pensé en quemar la memoria USB al segundo día, pero no pude. La escondí en un lugar insospechado, dentro de un tarro de arroz al fondo de la despensa. La miraba a diario como si fuera un animal vivo, como si ese objeto tuviera una presencia que pudiera tragarme en cualquier momento. El recuerdo del vídeo no se me iba de la cabeza. Repasaba los fragmentos, sobre todo el momento en que uno de los hombres dijo que los 43 eran necesarios. Eso me quitaba el sueño. Sabía que si la guardaba demasiado tiempo, acabaría volviéndome loca. Pero dársela a alguien, imposible, porque yo también formaba parte del sistema. Y quienes forman parte de él no filtran, desaparecen. Pasé semanas intentando encontrar una salida que no implicara cobardía ni martirio. Pensé en entregar las pruebas anónimamente, pero ¿quién me garantizaba que no las rastrearían? Pensé en avisar a alguien de confianza, pero me di cuenta de que ya no confiaba en nadie. El sistema no era corrupto, era la corrupción misma. Y sabía que de alguna manera, cada paso que daba sería monitoreado. Empecé a tener pesadillas. En cada una me arrastraban por pasillos interminables, sujetando la memoria USB con tanta fuerza que me sangraban los dedos. Desperté sudando, seguro de que en algún lugar alguien ya estaba esperando mi reacción. Fue en una noche como esa que tomé la decisión. No podía soportarlo más. Abrí la despensa, saqué el frasco, puse la memoria USB en el fregadero y me quedé mirando ese pequeño objeto como si respirara. Agarré una vela, un plato hondo y unas pinzas. Encendí la estufa. Dolió más de lo que pensaba. Una parte de mí creía que estaba desperdiciando la única oportunidad de justicia real que este caso tendría. Pero la otra parte solo quería vivir. Vi el plástico derretirse lentamente, desprendiendo un olor dulce y amargo. Cuando el metal cayó al fondo del plato, me di la vuelta y no miré más. Subí a mi habitación, cerré todas las ventanas, apagué el celular y lloré toda la noche. Después de esa noche nunca volví a ser la misma. Corté todo vínculo con el mundo que conocía. Desactivé las redes sociales, cerré mis cuentas bancarias, vendí mi apartamento a través de un intermediario y me mudé a una casa pequeña y apartada donde nadie me conocía. Empecé a vivir con las cortinas cerradas, pasos moderados y una rutina silenciosa. Ya no veo las noticias, ya no leo periódicos, no participo en absolutamente nada. Mi vida se ha convertido en una espera interminable, esperando que llamen a la puerta. Un mensaje, un ajuste de cuentas que quizá nunca llegue o que quizá ya haya olvidado. Pero el olvido no me alcanza, no entra en mi casa. Dentro de mí, todo sigue ardiendo. No fue solo la memoria USB lo que desapareció en esa vela. Fue la última esperanza que tenía en cualquier noción de justicia. Porque sé lo que vi, sé lo que destruí y sé cuánto me convierte eso en cómplice, aunque elegí no actuar. No sé si esperaban que lo revelara, si fue una trampa, si fue solo una provocación, pero el efecto fue claro. Me silenciaron antes de que pudieran siquiera amenazarme. Hoy cargo con el peso de haber elegido mi vida por encima de la verdad. Y esa elección, por muy humana que parezca, me atormenta. No pasa un mes sin que piense en los padres de esos chicos, sus rostros en las fotos descoloridas, la lucha solitaria que llevan librando casi una década. Y aquí estoy, en silencio, sabiendo que quemé algo que podría haberlo cambiado todo, o al menos haber expuesto quién estaba realmente detrás.
Es difícil explicar lo que me paralizó. No fue solo el miedo a morir, fue saber que si tocaba esa herida, mi muerte sería solo una de muchas que el sistema enterraría en silencio. Lo he visto suceder. He visto a colegas desaparecer del mapa por mucho menos. Y yo simplemente no fui lo suficientemente fuerte. A veces pienso que la decisión de quemar el video no fue mía. Fue el propio sistema hablando por mi boca, actuando a través de mis manos. Es así, invisible, pero presente en todo. Te convence de que callar es prudente, de que desaparecer es necesario. Y al final, ya no sabes dónde empieza el miedo ni dónde termina la manipulación. Yo era un peón. Importante, sí, pero reemplazable. Y quizás, por saber demasiado, me dejaron vivir. Porque el peor castigo para alguien con conciencia no es la muerte, sino seguir viviendo, sabiendo que, en el momento más decisivo de tu vida, elegiste protegerte. He pensado en escribirlo todo desde cero de memoria, detallando rostros, frases, horas. Pero ¿quién me creería sin la grabación? Sería solo otra exjueza perturbada y aislada, inventando teorías para intentar justificar su propia fuga. También he pensado en grabar una declaración anónima, publicarla en algún foro oculto, solo para dejar constancia. Pero nunca he superado la idea. Cada vez que me acerco, algo me detiene. Un escalofrío en el estómago, el recuerdo del humo derritiendo la memoria USB, una voz que susurra, no tienes más pruebas, y siguen ahí. Vivir así es una forma de prisión, y a la vez es todo lo que me queda. No tengo amigos, ya no tengo un nombre público, no recibo invitaciones, no doy entrevistas, no contesto números desconocidos. Mi mundo se ha convertido en una caja de silencio, y he aprendido a respirar dentro de ella. A veces salgo a caminar muy temprano antes del amanecer, solo para recordar que todavía tengo un cuerpo, que todavía existo. En esos momentos me encuentro con personas que no me reconocen, que ni siquiera pueden imaginar lo que una vez fui. Y durante unos minutos respiro como si fuera una persona común. Pero solo hace falta un clic, una motocicleta acelerando, una sombra diferente, y corro de vuelta a mi guarida como si el mundo todavía me estuviera cazando. Nunca le he contado toda esta historia a nadie, ni siquiera cuando consideré buscar terapia. Porque la verdad, cuando es demasiado grande, asusta incluso a quienes están preparados para escucharla. Y sé que la verdad puede matar. A veces escribo fragmentos en hojas sueltas y luego las rompo. Solo ponerlo en palabras me acelera el corazón. Lo más triste es que, a pesar de todo, sigo esperando que la verdad salga a la luz algún día. Que alguien más valiente, o que no tenga tanto que perder, pueda hacer lo que yo no pude. Que las familias de los 43 algún día tengan al menos parte de la respuesta. Aunque yo nunca la vea, todavía sueño con el video. En algunos sueños nunca quemo la memoria USB. En otros publico todo y me asesinan en la misma semana. Pero lo peor es cuando sueño que nada de esto pasó. Que sigo con mi carrera, sonriendo ante los acontecimientos, fingiendo creer en el sistema de justicia que ayudé a mantener. Me despierto con náuseas, porque a pesar de todo, sigo prefiriendo esta culpa aquí, en la soledad de lo que queda de mí, que esa hipocresía segura que vestía como una toga. Quizás escribir esto ahora sea lo más cerca que he estado de expiar algo, incluso sin nombres, sin fechas, sin pruebas, solo con esta voz que aún susurra lo que no tuve el valor de gritar. Quizás alguien lea esto y piense que fui débil. Quizás diga que debería haber hecho algo, que habría sido mejor morir con valentía que vivir con miedo. Y puede que incluso sea cierto. Yo mismo lo pienso casi a diario. Pero lo que poca gente entiende es que el miedo, cuando es real, paraliza hasta lo más recto de nosotros. No es cobardía, es supervivencia. Y por eso tanta gente calla. Porque no se trata solo de perder la propia vida. Se trata de ver sufrir a tu familia, de desaparecer sin dejar rastro, de ser transformado en un ejemplo, una advertencia, un cuerpo, arrojado al desierto del olvido. Hoy, solo desearía poder vivir sin mirar atrás, pero sé que eso no sucederá. Quemé una prueba, y con ella quemé una oportunidad. Aún así, si alguien lee esto, que lo entienda. La verdad existe. Está escondida en videos destruidos, en bocas silenciadas, en servidores borrados. Pero ahí está. Y mientras haya quienes recuerden, quienes sientan, quienes sigan escribiendo incluso en la oscuridad, sobrevive. Soy Julia, o lo era. Y eso es lo máximo que puedo hacer. Hablar sin rostro, escribir sin pruebas, pero dejar claro que vi, que sé. Y que incluso cuando guardé silencio nunca dejé de llevar esta verdad conmigo.